Patricio Luján, Cintia Vélez, en Punto a Punto te saludan. Gracias por atendernos. Patricio, Cintia, un gusto saludarlos. Bueno, obviamente tu mirada hacia lo que es el espectro internacional con lo que no es el cese a estos conflictos que vuelven a tener protagonismo en el plano. Sí, creo que el derrumbe de la tregua era una crónica anunciada, ¿no? Porque desde un primer momento quedó a la vista su fragilidad, y era una fragilidad muy grande. El rechazo a esa tregua y al memorándum de entendimiento, tanto por parte del gobierno de Israel, que encabeza Benjamín Netanyahu, y que es parte de este conflicto, como también por parte del ala dura del régimen iraní, o sea, sobre todo el generalato del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, que es el brazo militar del clero chiita de ese régimen. Bueno, impusieron un sabotaje permanente a la aplicación de la tregua y al avance del memorándum hacia lo fundamental, que era la negociación para llegar a un acuerdo que ponga fin definitivo a la guerra, a un acuerdo de paz, ¿no? Sí. Por eso digo que este hecho, la oposición de Netanyahu y también del cuerpo de la Guardia de la Guardia de la Revolución Islámica, con todo el poder que tiene ese generalato, a este acuerdo, era muy posible que lo tumbara, y así ocurrió. Y por otro lado, aumentaba esa posibilidad el hecho de que en la entrada misma en vigor del memorándum y de la tregua, anunciada con bombos y platillos, primero en Islamabad, después en Washington, y firmada también con un marco imponente, nada menos que en el Palacio de Versalles, pero desde un primer momento la mayoría en los Estados Unidos y en el resto del mundo lo consideró una victoria total del régimen, ¿no? Y por ende una derrota de Donald Trump. Por lo tanto, en algún momento a Donald Trump le caería la ficha de que no le estaba resultando conveniente una tregua que para el resto del mundo y para la mayoría de los norteamericanos era un fracaso de la guerra en la que él metió a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, con todas esas fragilidades pasó lo que tenía que pasar. La tregua se derrumbó. Esto no quiere decir que no pueda ser recuperada. La posibilidad de que se recupere existe, porque tanto en Irán como en Washington necesitan recuperarla. Claro. El ala dura del régimen, el ala más fanática y belicista, que es el generalato de los guardianes de la Revolución Islámica, cometió un error gigantesco al hacer naufragar esa tregua, porque esa tregua, así como era observada como un triunfo de Irán, era un triunfo de Irán. Era sumamente beneficiosa para Irán, sobre todo por los términos económicos, claro, que establecía el memorándum. Económicamente era muy favorable al régimen, y a eso lo valoran particularmente las cabezas políticas del régimen. Bakr Khalibaf, que es el titular del Majlis, el parlamento iraní, y quien preside el gobierno de Irán, que es el presidente Masoud Pezeshkian. Por cierto, ellos no son los más poderosos dentro de ese régimen, pero son una parte del régimen, y ellos valoraban muy positivamente el acuerdo por lo que implicaba en términos económicos, sobre todo para el régimen, y los iraníes necesitan desesperadamente un pulmotor económico. Y por otro lado, sí, permíteme terminar la idea, por otro lado, para Donald Trump también era necesario salirse de esta guerra, porque se acerca noviembre con las elecciones de mitad de término, y con la consecuencia en la economía global y por ende en la norteamericana que está teniendo esta guerra. Bueno, es posible que Trump pierda esas elecciones y que los demócratas se queden con mayoría en ambas cámaras, lo cual les pone al alcance de la mano
un juicio político contra Donald Trump. Sobran razones para hacerle juicio político. Por lo tanto, como tanto la administración Trump como el régimen iraní necesitan volver a esa tregua, no hay que descartar que en algún momento sea rescatada, pero no es lo que se está viendo por estas horas. Bueno, perdón que quería interrumpirte, pero lo has explicado excelsamente. Vez pasada nos mencionabas, bueno, más allá de esta crisis de multilateralismo, era de que el Líbano había descubierto después de tantos años el potencial económico, cuando hablábamos de ese famoso abnegamiento, el abnegar el canal de Hormuz, donde pasa, digamos, la economía, ¿no?, del resto del mundo, y que no podía caerse esa negociación, y cuando vos lo explicás ahora es como que tratamos de entender lo que para muchos, y me incluyo, a veces la política internacional debe ser explicada como vaya esta conversación, como lo has dicho, digamos, para ambas potencias, que serían las tensiones, ¿no?, de este momento de crisis, ¿no?, y dificultad que tiene el multilateralismo. Nadie lo ha aprovechado en ese sentido, ¿no?, y que puede ser rescatado, pero ya has dicho que la balanza se inclina para lo que está haciendo la debacle de la imagen, si se habla de campaña política de Trump, como así también el hecho de cómo los regímenes y también quienes llevan adelante las negociaciones no tardan en poder, bueno, a ver si pueden hacer un salvataje de todo esto, porque para ambos lugares o potencias no viene sirviendo esto, ¿no? Claro, pero en las dos veredas hay interesados en salvar la tregua y volver a ella, y volver al memorándum de entendimiento, y volver al trayecto de negociación de 60 días, y también hay enemigos de tregua, memorándum y negociación. ¿No? Del lado occidental, llamémoslo de ese modo, los interesados en salvar la tregua están en la Casa Blanca, ¿no? Y también en el Parlamento, ¿no? Porque vienen elecciones, los norteamericanos en su conjunto, pero el gobierno de Netanyahu no quiere salvar la tregua, ¿no? No pasan los intereses del gobierno de Netanyahu y del propio Netanyahu por salvar esa tregua, al contrario, ¿no? Y del lado iraní, una parte necesita salvar la tregua porque es la que gobierna, ¿no?, el titular del Majlis y el presidente Pezeshkian, y la otra parte, que es el ala fanática y belicista, los guardianes de la Revolución Islámica, ese cuerpo militar que depende directamente del clero chiita y no de la administración civil. Esa parte quiere volver a la guerra. ¿Por qué? Porque huele sangre, porque le descubrió el talón de Aquiles a Trump. ¿No? Trump es, o sea, Estados Unidos es inmensamente más poderoso en términos militares, pero si quisiera Trump alcanzar el objetivo que anunció, que es la destrucción total del régimen o su capitulación incondicional, tiene que invadir, no lo va a conseguir tirando misiles desde el Golfo Pérsico y desde el Golfo de Omán. O invade la totalidad del país y libra una guerra metro por metro, o no puede llegar a ese objetivo, es inalcanzable. La verdad que y eso no lo quiere hacer Trump ni lo va a querer hacer, porque tiene un costo formidable y porque implica meterse en el laberinto del Minotauro, y de ahí no te saca nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces la cuestión es ver cómo las partes que necesitan salir de este conflicto, el ala política del régimen y la administración Trump, logran imponerse sobre los halcones de ambos lados, que en este momento, por estas horas, son Netanyahu y el ala dura del régimen, o sea, el ala militar, pero no el ejército que depende del Estado iraní, sino el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica, que es el brazo militar que depende directa y exclusivamente de los ayatolas, o sea, del clero, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tendrá que verse en las próximas horas, pero en el fin de semana se agregó una complicación para las negociaciones.
y es que oficialmente el régimen proclamó la venganza por la muerte del ayatolá Ali Jamenei, ¿no? Dijo el régimen, supuestamente lo dijo Muqtada Jamenei, que vendría a ser hoy por hoy la máxima autoridad en Irán. No se sabe si de verdad lo dijo él, dicen que lo dijo él, lo dijeron los locutores oficiales de la televisión pública y de la radio pública en Irán. Por lo tanto habló el régimen, y el régimen llamó a la venganza, a vengar la muerte de Ali Jamenei, ¿no? ¿Cómo? Bueno, dijo que pagarán con su vida haber matado a Jamenei los máximos responsables de esa muerte. Y resulta que los máximos responsables de esa muerte son nada menos que Benjamin Netanyahu y Donald Trump, el primer ministro de Israel y el presidente de los Estados Unidos. O sea, acaba de exhortar el régimen iraní a asesinar a Trump y a Netanyahu como venganza por el asesinato que ellos ordenaron de quien era y fue desde 1989 y durante 37 años el líder supremo de la teocracia persa. Bueno, esto añade una complicación. No se trata de una fatua es un dictamen religioso, solo puede emitirlo un muftí, que es un jurisconsulto especializado en la Sharia, la ley religiosa, o coránica, la ley coránica, o un ayatolá, ¿no? Muqtada Jamenei no es ayatolá y no es un muftí, no es un jurisconsulto, por lo tanto no tiene autoridad para una fatua. Una fatua fue lo que dictó, por ejemplo, en 1989, Ruhollah Khomeini, el ayatolá que creó esa teocracia, ordenando que sea asesinado donde se lo encuentre y cuando se lo encuentre en cualquier parte del mundo, Salman Rushdie, el autor del libro Los versos satánicos, que el ayatolá Khomeini juzgó como un libro demoníaco, ¿no? Lo demonizó al libro y condenó a ser asesinado donde lo encuentre a Salman Rushdie. Esa fatua de 1989, que ya nadie pudo levantar porque pocos meses después murió Ruhollah Khomeini, y muerto la autoridad religiosa que la dictó, nadie puede levantar una fatua. Bueno, por esa fatua hubo muchos muertos, empezando por el traductor al japonés de los versos satánicos, que fue apuñalado en la universidad japonesa donde él trabajaba. Después apuñalaron y dejaron muy gravemente herido al traductor al italiano, también al traductor al noruego, y al propio Salman Rushdie, que vivió oculto y protegido por Scotland Yard durante larguísimas décadas. En el 2022, cuando empezaba a salir, ¿no?, de nuevo a la vida pública, porque pensaba que el mundo ya se habían olvidado de esa fatua, bueno, estaba dando una conferencia en una comarca del estado de Nueva York, una conferencia con público, presencial, y le saltó un fanático islamista y lo apuñaló, lo dejó muy mal herido, le destruyó un ojo, lo dejó tuerto, se salvó milagrosamente, pero quedó muy, muy mal herido. Bueno, esto que se proclamó el fin de semana no es una fatua, pero es un llamado a un asesinato, a un magnicidio, que van a sobrar voluntarios con ganas de hacerlo. No es fácil, a Netanyahu no le agrega nada nuevo, Netanyahu está en la mira de Irán y de sus proxies desde hace muchísimos años, y si vive es por la protección de los servicios de inteligencia israelíes, que son inmensamente eficaces. Pero en el caso de Trump es desestabilizador, e incluso tuvo una reacción de inmediato. Dijo Trump que para el caso de que él sea asesinado, ya dejó la orden de que se lancen miles de misiles sobre todo Irán y que sea totalmente destruido Irán. Una orden que no puede dar un presidente norteamericano porque
Estados Unidos todavía, a pesar de Donald Trump, es una democracia, y en caso de que se produzca una cefalía por magnicidio, es el Congreso el que decide. Hay todo un orden institucional, no es que dice, no, el presidente muerto dejó dicho que si esto pasaba, había que hacer tal o cual cosa, no es tan fácil. Bueno, pero el hecho de que haya se haya dado ese llamado a matar a Trump y a matar a Netanyahu, bueno, añade una complicación a la posibilidad de encontrar una salida pacífica a esta guerra. La verdad que no hay otro mejor concepto que tratar de cada vez que podemos entender lo que es la mirada de alguien quien estudia muchos años en la política internacional. Gracias, Claudio, que tengas una gran jornada. Un abrazo grande, Patricio, abrazo para todos. Gracias, muy amable. Claudio Fantini, analista internacional sobre los hechos que están aconteciendo en estos momentos en el plano geopolítico. Venimos.